El Music Deal se conecta vía Zoom con Nico, Bruno y Marcial, base integral de Canacu y el Tigre, banda peruana que se ha ganado un puesto en el top del indie alternativo en Latinoamérica y el mundo. Con 3 álbumes, han participado en los festivales más grandes de la región Europa. Formada en el 2010, sus integrantes se conocen desde pequeños. Creciendo, tenían una banda de punk llamada Ritalin, en donde comenzaron a escribir música juntos. Pasados los años, el trío se junta nuevamente en Lima y componen, producen, mezclan y publican Caracoles, proyecto hecho enteramente por ellos. Bruno, Nico y Marcial nos contaron la historia de la banda. También conversamos de su discografía desde Caracoles hasta Si le doy zoom, puedo ver África. También acerca de la importancia de ser receptivos al trabajar con distintos músicos y cómo aportan energéticamente las partes en la ecuación. Canacu y el Tigre es un proyecto que hemos seguido desde hace un tiempo. Las canciones, los videoclips, el show en vivo y todo lo referente al proyecto es admirable. Disfruten como nosotros la conversación con Canacu y el Tigre. Hermanos, bienvenidos al Music Deal. Este podcast lo arrancamos en plena pandemia y hemos estado hablando con personas involucradas en el negocio de la música, en esta carrera que a veces es buena y a veces es difícil. Y para nosotros es en verdad un honor hablar con ustedes. Somos seguidores de su música desde hace un montón de tiempo. Conocí a Marcial en un aeropuerto, todo modo fan, me le acerqué. Marcial, ustedes saben, me encanta su banda. Nos vimos en el Stereo Picnic y desde ahí quedamos en contacto. Brother, qué super disco hicieron. Me encanta el último disco que hicieron. Puta, qué chévere, José, gracias, weón. Le hemos puesto un par de años ahí en las tardes de vez en cuando. Pero ha sido todo un proceso. ¿Cómo se sienten con el disco? Después de Quema, 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 sacaron este disco. Si le doy zoom, puedo ver África. Yo me siento contento con el disco, la verdad. O sea, hemos experimentado un montón este disco. Siento que en el próximo se va a consolidar más definida una paleta. Ahorita lo siento todavía bien explorativo, el disco. Tiene Afrobeat. Hay un tema que es súper Afrobeat. Y hay otro tema que me pareció que tiene como, cuando lo escuché, lo tengo anotado aquí, el de Romeo. Me pareció así que tiene como un toque de merengue también. Tiene como un flow ahí medio... Sí, total. ¿Ustedes producen sus propios temas o trabajaron con un productor? Mira, el disco lo producimos en mi casa mayormente, y después empezamos a venir al estudio para grabar más cosas, ¿no? Pero vamos componiendo de frente a la computadora, realmente, ¿no? Y yo voy manejando la computadora, todos estamos haciendo arreglos, y al final ha entrado Matías Chela, que vive a mezclar y nos ayudó también bastante con el vocal production. No, pero sí produjo también bastantes cosas de vientos, como hizo bastantes cosas en Argentina también. Varias las líneas de vientos las ha arreglado él en Argentina. Sí, los vientos los grabó en Argentina, pero los escribió Matías Leighton, sí, creo. Sí, Matías Leighton, exacto. Sí, el arreglo de vientos, Martín Leighton, precisamente. De eso no me quería olvidar de mencionarlo a él, de hecho, porque al menos en las canciones que tienen arreglos de vientos, o sea, los arreglos son chéveres. Él fue en una y el otro fue Faturroso. En Romeo fue Martín, bueno, fue Faturroso y en Donde las almas resucitan, es verdad. Aunque dice que es Afrobeat, es la más afrobeatera. Es Afrobeat, sí, y quería hacer este arreglo bien a los trombones, ¿no? Como Willy Colón, y es un arreglo de, pero claro, es un arreglo de vientos como grave. Medio salto. Y de hecho, el tema de que tenga Afrobeat tiene que ver también con el nombre, ¿no? Con el título de que si le das zoom, finalmente algunos vestigios de ritmos africanos hay por ahí, ¿no? Ah, qué brutal, no sabía que ese era el concepto del disco. Está bueno. O sea, igual como es el primer disco en que tenemos como ritmos medio polirritmia, o por así decirlo, ¿no? Como normalmente los otros discos tienen como que el ritmo es más aterrizado. Es la primera vez que hacemos como ritmos más así ya sincopados y como más BPM más alto, más rápido. Están más bailarines también, ¿no? O sea, como un poquito ¿qué? Por el show en vivo. Sí, sí, no, porque cuando tú... Sí, perdón. Sí, es que es tal cual lo dices, así un poco por el show en vivo. Justo me ponía a pensar en eso, ¿no? Porque el primer disco es un disco que solíamos tocar, nuestras primeras tocadas fueron en una tienda de ropa, después tocábamos en galerías de arte, la gente sentada, por ahí algún teatro, ¿no? Era un disco como para escuchar. En el Quema, 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 que fue el primer disco con el que empezamos a girar,
nos festivales, entonces en los festivales chévere el disco y todo, pero nos quedaba un poco de ganas de como bailar un poco, de poder tener a la gente un poco más upbeat. Y en este tercero sí ya creo que lo puedes escuchar como parado y viéndote, ¿no? Sí, Bueno, ahorita no, definitivamente. por la pandemia, ¿no? Pero en un año seguro. De hecho, como hay un libro hay un libro de David Byrne que se llama How Music Works, ¿no? Que él habla también sobre cómo como que la gente compone muchas veces, como produce o compone, pensando en el espacio en el que esa música va a ser consumida, ¿no? Entonces, yo creo que también a la hora que es como lo que dice Marcial, como el primer disco lo hicimos pensando incluso tocábamos en tiendas de ropa, ¿no? Entonces era como un disco que no necesitamos amplificación, era como todo hecho como pensando en chiquito. Después el siguiente era como que ya no podíamos tocar tanto acústico porque ya nos quedaba bajo el volumen. Cuando queríamos tocar en vivo a veces ni siquiera nos escuchábamos a nosotros porque se escuchaba muy fuerte el público, a la gente. Un trámite, Y amplificar. no, o sea, como que fue todo más eléctrico. Además a Bruno le dio tendinitis y dejó de tocar la guitarra acústica. Entonces el segundo disco ya tiene un montón de guitarras eléctricas en su mayoría. Eso es correcto, ¿no? Sí, es conforme. Sí. Es conforme. De acuerdo, Claro. conforme. Sí, la tendinitis nunca se me fue. Toco guitarra un rato acústica, 15 minutos y ya no tengo mano. Pero he regresado al Wow. eléctrico ahora con ganas y he estado haciendo bastante looping de nuevo, alucina. Un par de días recién. En ¿Qué? afinación abierta. todo. Cuerdas 10, una cosa así. Pucha, yo tocaba con 13 en una época en acústica. Claro. Suena bien paja, pero te revienta la mano. No, Ahora no, toco con cabrón. 9, ya. 9, ¿9? sí. ¿Y De verdad. cómo te sientes con el sonido? Ya me acostumbré, es la intensidad con la que tocas, ¿no? Y finalmente se empuja diferente solamente, o sea, pues siempre puedes empujar sonido contra algo, ¿no? Entonces, esa resistencia, esa relación que hay, igual la puedes conseguir con un 9, pero tienes que agarrarle la onda, ¿no? Me ha tomado tiempo. Claro. Pero ya está chévere. Oye, yo le he cambiado setting de pedales, me dio un Kemper, bro. Oh, Sí, sí, en Es verdad cuarentena. que los pedales son como jugueticos, así que uno va como... Sí. Y lo peor es que la gente que nos escuche probablemente muchos no entiendan. Sí. La emoción que implica. ¿Viajan con pedaleras pesadas o lograron conseguir el equipo perfecto Travel Pack? Marcial tiene la cajita y el pedal rail y todo ordenadito, 3 pedales. Yo tenía 5, pero no tenía el pedal rail, todo, lo metía todo en una bolsa nomás. Y la verdad que no es muy cómodo, pero traté de viajar una vez con la pedalera completa y, pucha, cargarla por todos lados es un problema. Una pesadilla, una pesadilla. Sí, pues si todavía no estamos en esos niveles en los que tienes 100.000 plomos que te carguen las cosas, ¿no? Entonces claro. hay que cargar nomás. En Lima tenemos uno que carga todo. Sí. Solo en la ciudad, claro. Bueno, en Perú. Pero fuera de Perú ya vamos solos. Sí, en Perú. Vamos En Perú con manager. También vi que en Lima hacen entrevistas y uno se prende sus tronchos en las entrevistas. Vi a Nico en una entrevista hace un par de semanas. Es tabaco, oye, no me lo quemes, es tabaco. Era tabaco, de hecho, era tabaco, No. pero la gente con tabaco peleaba. Troncho y te diste cuenta y lo pagaste. Y todo el mundo se dio cuenta que lo habías apagado. Está en Facebook. Sí. No. La última entrevista pasó que ni siquiera lo prendí, weón. Me lo puse en la boca y al toque dije, chucha. Ah, sí, te diste cuenta así como volteaste. Amigos, quería decirle, cuando escucho el disco siento que tiene un montón de capas y las voces, hay un tratamiento de voces súper específico. ¿Qué estaban escuchando cuando grabaron el disco? Que se quisieron quisieron experimentar por esto. Creo que desde antes, desde los discos anteriores también uno escucha arreglos en las voces diferentes a lo que uno escucha normalmente. Pero en este disco están como más tratadas, ¿no? Puta, en este disco creo que no queríamos hacer tanto. En el disco anterior está lleno de como armonías y capas vocales que como que entran en esta huevada media apoteósica y tal, y creo que en este disco como que la intención con la voz era un poco más rítmica, ¿no? Entonces no había como realmente oportunidad para hacer estas armonías de voces tipo Beach Boys, así, porque ya como no tenía sentido dentro del contexto de la música hacer eso tanto. Y creo que, pucha, como que el autotune como una herramienta, como casi como una herramienta estética, pucha,
me parecía, o sea, creo que nos parecía interesante porque me que era como que un poco, o sea, no solamente el autotune, ¿no? Porque el vocoder también un poco como que nos empezó a interesar eso, simplemente por el hecho de que no íbamos a hacer 40.000 voces ya. Claro. ¿Ya? Algo interesante sobre la producción de las voces en Han Solo, por ejemplo, las afinaciones vienen de diferentes sitios, ¿no? Hay unas afinaciones que están hechas con un modular, no me acuerdo si era el módulo de Mutable Instruments, el Clouds, que cuando lo cambias de modo puedes ponerlo también en pitch shifter. Hay algunas voces que estaban con eso y hay otras voces que ya eran lo típico, ¿no? Wavetune, Autotune, vocal, ya todas las otras cosas, ¿no? Pero para mí ha sido un aprendizaje, en verdad, este disco con el tema de las voces. Aprendí bastante con Matías sobre cómo le gustaban a él enfocar las voces, el tipo de afinación que hacía, etcétera, ¿no? ¿Y cómo es el proceso creativo de componer un tema? ¿Cómo comienza? O sea, me da demasiada curiosidad. Hay bastantes formas, alucina. O sea, puede ser de que Nico tenga una idea de una letra, o puede ser de que Marcial venga con algunos acordes, o puede ser que yo empiece con algo en los sintes y alguna locura ahí y nos trepemos a eso, pero al final siempre es iterativo, ¿no? Y eso es lo interesante. Igual cuando haces sampling también, ¿no? Y finalmente lo que toca después de haber sampleado es otra cosa. Cuando hacemos un disco como que va pasando estas etapas, ¿no? Que se va convirtiendo la canción. Creo que también tiene que ver con el hecho de que componemos en la computadora. Pero un sinte que está por todos lados en el disco es mira. Sí, qué brutal. El Music Keys, el de Bucla. Es lindo ese sinte para los bajos, para melodías, está por todos ¿Cómo lados. empezó esto? Ustedes como colaboradores, ¿no? Pucha, Canaco y el Tigre, ¿cómo empezó? Mira, es lo caso, porque Nico vivía como a 2 cuadras donde vivía yo. Nos conocimos en el parque. Tocábamos canciones en el parque a los 13 años. O sea, y toda la vida ha sido así, ¿no? En Marcial nos conocimos como a los 19 y haciendo la historia más corta, al poco empezamos ya este nuevo proyecto que fue Canaco y el Tigre, ¿no? Como la siguiente etapa, ¿no? De todos un poco más grandes y hasta ahora, ¿no? Tenemos más tiempo juntos que separados prácticamente. Sí, o sea, está el antecedente En la vida. que es el nombre de la banda de punk que tenía Bruno y Nico en esa etapa escolar. Después Bruno se fue y yo entré a tocar, y después Nico se fue y regresó Bruno, entonces medio que nos hemos cruzado, y ya a partir como de los 19, 20, Kanaku en principio no había mucha intención de hacer una banda, de salir y tocar y todo esto, ¿no? Sino que el disco lo estábamos grabando y no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Y pasó en una de estas tocadas que teníamos de tiendita de ropa, un buen amigo, un amigo nos filmó y colgó estos videos a YouTube cuando aún no se tenía tan claro el concepto de cómo se viralizaba algo, ¿no? Porque el Facebook tenía años y esto, entonces no sabías muy bien el alcance de las redes sociales y tal, y pronto estos videos, que 3, 4 canciones del disco se conozcan mucho antes de que el disco salga, y cuando nosotros llegamos a la presentación del disco, nos encontramos con que un montón de gente se sabía las canciones, ¿no? Y a partir de ahí fue como que, ya, ok. Se quedaba fuera, el local estaba reventando, no podíamos ni tocar porque estaba todo apretado. Gritaban, olvídate, fue toda una locura, pues en verdad, nadie se esperaba eso, ¿no? Porque habíamos tocado. ¿De qué año son ustedes? El disco fue 2010, pero nosotros somos. No, ustedes. Marcial y yo somos 8.5 y Nico es 8.3, creo. La banda es 2010, presentación de disco. ¿Qué era la banda de punk? ¿Era qué época? Colegio, pues. ¿Qué estaban escuchando? No Use for a Name, Bad Religion, punk punk australiano, ¿no? No, ¿cómo se llamaban los australianos que me encantaban? Que con esa banda me enganché al punk, en verdad. The Living End. The Living End, ¿no? Sí. Wow, tengo años que no escucho The Living End. Sí. ¿Y cómo se convierte? O sea, porque me da curiosidad. O sea, es que, bueno, Pero es que hay como 10 años o 6 años de separación entre Ritalin y entre sí, épocas. o sea, la última tipo, Ritalin no es tan punk. El último disco de Ritalin es un disco más como alternativo. El Beatriz se llama, ¿no? sí, el último disco era como medio que tenía canciones acústicas. Oye, pero este disco es paja, Lucina, es bueno ese disco. Claro, éramos chibolos ya, entonces como que no hay sonoridades tan definidas, etcétera, ya, pero compositivamente era bien paja ese disco.
Tiene un culo de onda. Pero está que sin está en alguna plataforma. No. No, ¿cómo no? No. Yo el otro día conseguí unas vainas de nosotros de chiquitos en MySpace, una cosa así, fue como, holy shit. Yo tengo un Sí, MySpace sí, todavía ahí total. abierto que nunca lo he Claro. actualizado desde el 2004, creo. Ahí está. Y ya cerraron, creo, MySpace, ¿no? ¿Sí? No, es como una cosa medio extraña, creo que te metes, es rarísima la experiencia, como que tienes que pagar, no sé cómo es, Es una máquina del tiempo es bien de loco. esas. Sí, sí, sí. Pero, o sea, me pregunto, a ver, como que me da curiosidad, José, el que todos le decimos de forma cariñosa Mon, él es como quien nos, la persona que creo que más me muestra música, tipo, en la vida, ¿no? Y cuando me mostró el proyecto de ustedes, recuerdo que como que en la conversación que tuvimos era como que, wow, qué cool estos panas, ¿no? Como que el gusto para hacer las cosas. Por cierto, el último video que me lo mostró Mon también está increíble, bro. Creo que es el último, Sí, ¿cierto? Sí. Sí, probablemente es el mejor que vamos a hacer para siempre. Wow, Es sí, muy cool, sí, es muy sí. cool. No Wow, sea, no sea. Yo creo que hay que demasiado cambiar cool. el formato. Demasiadas cosas ahí, como que la chola chabuca le sube muchos puntos a la huevada. Cabrón, y el valor de producción, ¿no? Del set de Sí, el televisión, set de etcétera, televisión está increíble. súper cool. Pero bueno, de alguna forma es como, bueno, ¿cómo empieza, o sea, cómo empiezan a hacer esta música? Ahorita que me comentan que antes estaban haciendo punk, pues, o sea, como que ¿cuál fue Cuando Yo nosotros, creo que es parecido a los Beatles antes de Yellow Submarine, así, un poquito. cuando nosotros hemos empezado Kanaku, antes de empezar a componer, o sea, cuando hicimos la primera canción, hicimos dos canciones, y una de las canciones era como electrónica, y la otra era Lucía, que es una canción del primer disco, que es como que con charanguito y tambores. O sea, nada que ver, Claro, tipo, claro. incluso como en esa primera etapa tuvimos que tomar una decisión de, ya, ¿por dónde queremos ir? ¿No queremos hacer como folk o queremos hacer como pop electrónico, ¿no? O sea, como que... Siempre hemos sido bien fans de Radiohead. ¿Cómo? Siempre hemos sido bien fans de Radiohead, de chibolos. A todo el mundo. Todos Fan les de... paja, Claro. pero Sí. no todos, ¿ah? Pero puta, es maldito. No conozco a una persona que no le Sí, guste Radiohead, sí. ¿no? Es como que no te gusta el pollo, la verdad. No conozco personas que no les guste Radiohead. Es como que al que no le gusta el pollo en brasa. Nico, Buen Nico. ejemplo. Que hay. Pero hay más fans que otros, pues, ¿no? Ese va a ser el quote de Ah, sí, Kanaku y el sí, sí, Tigre, verdad que sí. ¿viste? Por alguna Sí. razón, los tres primeros sencillos que sacaron Sí, sí, de sí, este está genial. disco están al final del tracklist. Hay una canción, de hecho, en el disco que habla del pollo a la brasa. Sí, más o menos sí, ¿no? O sea, en parte también para que escuchen las otras canciones, ¿no? Porque muchas veces la gente ya hoy en día no escucha el disco entero. Igual este disco como una algo accidentada, diría yo, en principio, porque hubo un cambio de management. Entonces esos primeros sencillos que salieron en el 2019, medio que no los llegamos a trabajar como se debieron haber trabajado. Entonces, cuando sacamos el disco este año fue como que ya, ok, ahora sí, vamos con todo. Este disco le tenemos un montón de fe, vamos a romperla. Y sacamos el disco y 2 días después nos encerraron a todos. Declararon nacional y obligatoria. Entonces el disco salió el 13 de marzo y nosotros teníamos ya una campaña de prensa hecha, ciertos La viajes pandemia, claro. planeados, etcétera, etcétera, y medio que no había cómo promocionarlo tampoco, ¿no? Porque esas primeras semanas, esos 2 primeros meses de pandemia, la gente estaba más pendiente del coronavirus De otra cosa, claro. y las etcétera, que tuvimos que aguantarlo todo. Entonces el año del conejo también ha servido a manera de volver a presentar el disco. Por si acaso todos sacamos un disco, sé que andaban en otra, pero aquí está y está disponible para que lo escuchen completo y hay otro video más que se viene y todo, pero nos pasó eso con los sencillos, ¿no? Los del año pasado al menos, que no hubo también, o sea, el año del conejo que salió el año pasado era que saliera con el video, ¿no? Pero entre que salió la canción y salió el video ha pasado como un año casi. Puta, más o menos como 6 meses, yo creo. No, porque la canción ha salido como en noviembre del año pasado, como en diciembre del año pasado, como sí. Verdad, tienes razón. Sí, claro, la canción como single. Pero es verdad lo que... Un año, mira. Porque la razón por la cual pusimos esas canciones al final era porque... Es por eso que dices. Era para escuchar... Para que la gente escuche las otras. Porque sí estaban... Ya las habíamos lanzado esas, ¿no? Fue una decisión estratégica. Claramente están intentando que la gente escuche discos, pero van a seguir haciendo discos ahora con este mundo
No creo. O... Yo tampoco. Sí, yo tampoco creo que discos ya. Formatos más chicos. O sea, creo que sí discos, pero Ustedes, EP, no lanzarlos todos. EPs, claro. claro. Creo que la voz es hacer y todo, pero como ir lanzando las canciones una por una, sin pensar, o sea, sin esperar a tenerlas todas, ¿no? Las puedes ir soltando, ¿no? Y después las recopilas dentro de un disco cuando terminas de soltar todas. Porque igual, Claro. puta, el disco, o sea, igual hay como todo un público, sobre todo en Kanaku, que sí, nuestro público sí le vacilan los discos. Claro. Claro. ¿Manjas? O sea, tipo como la gente que nos sigue, porque igual, mal que bien, o sea, tenemos más como el perfil de una banda de culto que de una banda popular, ¿me entiendes? Entonces como que sí, ¿Sí? los fans de la Increíble. banda sí agradecen un montón el disco y sí lo escuchan completo. Tenemos que hacer dos cosas. Porque igual los discos, como que cada disco engloba como un concepto también. Tiene una personalidad distinta, ¿no? El disco. O sea, cada disco es un universo, eso como tiene su propio lenguaje casi. Claro, que es lo que me parece complejo cuando te pones a producir música, ¿no? Yo todavía sí creo que, o sea, más allá del formato en cómo expongas las canciones del disco, siento que a veces también es complejo, ¿no? Porque te quita un poquito eso de el universo conceptual del ciclo que estás cumpliendo, ¿no? Un poco. claro. Por eso el formato de Que 3, a veces 4 temas a mí me resuena mucho más, porque siempre los ciclos que hemos tenido sí, como un siempre han EP, sido ¿no? así, claro. 3, 4 temas es como un pequeño ciclo, ¿no? De Sí, como composición. ciclo, sí, un ciclo más reducido, más corto, Sí. ¿cierto? Sí. Pero no sé por qué me pasa que a veces digo como, fuck, bueno, es que los discos son brutales, ¿no? O sea, como que Perdón. para una banda como ustedes, se los digo así, es como mierda, es que uno está esperando un disco de Claro. ustedes, ¿no? También, ¿no? Bueno, esta cosa que hizo que si John Mayer hace poco, que sacó como varios EPs que fueron un disco, ¿no? Y, no sé, estoy hablando de pendejadas aquí, pero... ¿Qué es lo Pero creo que toda esa figura que tú dices, pues la de que varios EPs o varios singles que al final pueden recopilarse dentro de un... Es que yo creo que esas cosas también se tienen que dar de manera orgánica, ¿no? O sea, tipo, no necesariamente vas a decir, ah, bueno, acá en estas 3 canciones se terminó mi exploración de No, tal. Como fácil te salen 6, pues, bueno, fácil te salen 10, no sé. O sea, como creo que no es algo que puedes controlar desde tan temprano, es como una cosa que creo que tiene que ir saliendo orgánicamente y ahí vas viendo cómo lo colocas, o sea, porque una cosa es como el proceso creativo y otra cosa es la publicación del trabajo una vez hecho, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, el claro. proceso creativo siempre tiene que ser, es como estar en sobre todo si quieres hacer algo nuevo para ti, es como estar con una luz prendida en un Sí. terreno, en una carretera Y es lo oscura. más divertido, hacer algo nuevo para uno, para ti, para O sea, puta. no puedes ver mucho más adelante de donde estás, realmente. Y ese proceso se ha mantenido durante los años, o como entiendo que trabajan mucho enfrente de la computadora, ¿cierto? Pero como que cómo son las reuniones creativas para hacer música o para tomar decisiones de audiovisuales o conceptuales. Son cosas que se van armando en el tiempo. O sea, se van armando Sí. poco a poco. Sí, o sea, lo de trabajar frente a ahora es más, creo, como un ejemplo de que no hemos sido la banda que compone un tema y dice, ok, hay 8 temas compuestos, vamos a preproducirlos y ahora entra al estudio, sino que el proceso de producción y composición medio que se terminan entrelazando y medio que termina siendo uno solo. Entonces vas grabando cosas que no son de un demo, sino que van a terminar muchas veces quedando en la versión final de la canción. Entonces yo creo que eso sí es algo que se ha mantenido en los 3 discos. ¿No? Eso es algo que en el primer disco las canciones eran de un día, ¿no? Yo llegaba a la casa de Bruno y era como que ya mira, esta canción hay que grabar la batería y esto y lo otro y en un día yo había grabado 3 canciones, ¿no? Y no tenían Eran días de 10 de la mañana a 4 de la mañana casi. Sí. Claro, y las Pero era maquetas, ¿cómo paja son? eso. Eso sí, Era paja No hay ese hecho, maquetas. ¿verdad? o sea, las maquetas terminaron siendo no había maquetas, Claro, o sea, qué Curioso. cool, ¿Y no, cómo o sea, saben cuándo, qué cool, cómo claro. saben cuándo está listo un tema con esta dinámica, cuando ¿no? te cansaste de escucharlo. Cuando se siente paja de lado a lado. Eso está bueno, eso está bueno. Yo creo que es un poco eso, ¿sabes? Porque con este disco nos pasó que llegamos a un punto en el que las canciones estaban muy cargadas de información, entonces nos tocó tener varias sesiones en las que nos sentábamos a escuchar las canciones nuevamente y decir, ok, ya esto no corresponde acá, hay que limpiar esta parte, ¿no? O también pues en la emoción del momento uno le quiere grabar toda la canción y
después te das cuenta que no todo es tan necesario, ¿no? Entonces hay un proceso más como de limpieza. Al menos en este caso se dio, ¿no? Hubieron como 2 meses en los que nos sentábamos todos los miércoles a revisar las sesiones y a decir, ok, acá le falta esto, le sobra esto, pero... Como semanas de Y esto aguantar incluye, pruebas, más que todo. y esto incluye voces también. Puta, Mm. sí, las voces han sido un caos, brother. Las voces, la mitad más o menos, se grabaron en unos 3, 4 días que Matías vino acá. Y moví un set en mi casa. Las cosas había de Cusco. Y hay una parte que tiene doble altura ya. Entonces ahí pusimos el micrófono, me llevé un par de press y grabamos todo ahí. Chévere, porque hay un room grande, ¿no? Claro. ¿Y ustedes mezclan también? Sí, el disco lo comezclé yo con Matías. El Caracoles sí lo hice yo todo solo. La mezcla, fue divertido ese disco porque lo mezclé en una consola análoga antigua que era de un amigo, Claudio Landini, donde había mezclado Arena Hash, que es el grupo de Pedro Suárez Vértiz, antes de ser Pedro Suárez Vértiz. O sea, tiene una época de la historia del rock de hace 20 años, ¿no? O más. Y lo mezclé con 3 interfaces, que era la primera interfaz el Firewire 400, la Abbey Road FA101, alucina, la Motu 2408, que era también es vintage, ¿ya? Y la Rosetta 800, que era la interfase, digamos, la top que tenía, ¿no? Bloqueadas las 3 y con pedales de guitarra era el baile de la consola, moviendo los players, todo así, ese estilo. Y algo que puedo decirte de ese disco es que no hay ni un time stretch ni un pitch shift. O sea, no hay quantize en todo el disco, Curioso, qué bien. y no hay ni una cosa de afinación, tampoco. Todo es toma. Wow. Todo, exacto, y súper análogo todo. Sí. En el segundo tampoco. Pero Y grabado en cuarto, o sea, es un disco bien casero, bien artesanal, el Caracoles. ¿qué estudiaron los 3? Yo estudié producción musical y estudié administración de empresas también. Las 2 cosas, Ok. Yo no en soy, diferentes etapas. Marcial estudió en la Universidad de la Vida. yo estoy en la Universidad de la Vida, sí. En la Universidad de la Vida. Ok. Bien, bien. Qué Bueno, Yo tienen todo empecé lo que se administración necesita. y Tienen la producción, administración, cine y la Nico. Universidad de la Vida, exactamente. Mierda, qué mezcla tan cool. Sí. Sí. Y Y la experiencia. vida. Oye, Marcial, Y antes de estar con calle, Canacu, y tenía una calle, banda weón. que era Perú Borracho, que Marcial, giraba ¿cuándo va a por todo el empezar a país. rapear? Ya tengo un proyecto ahí paralelo de Claro, Sí. The Street. se llama Art. Salvatore G. Oye, brother, pero cuenta de tu época antes de Canacu, weón. Yo antes de Canaco tocaba en una orquesta acá que se llamaba Perú Borracho, que era la época de gloria de la pachanga en Perú, y se tocaba mucho en discotecas, y entré a tocar cuando estaba en el colegio, en quinto secundaria. Entonces tenía un ritmo de tocar pues como de 5, 6, 7 veces por semana, viajar mucho todos los fines de semana, tocar 3, 4 veces por noche, tocabas en una discoteca, tocaba desarmar, pasarte a la otra y pasarte a la otra. Y de hecho ese entrenamiento sí, pues, ¿no? Te termina sirviendo un montón. Y ya después entré a hacer radio y televisión y es lo que he hecho los últimos 10 años casi. De hecho, ahí, bueno, tú no estabas, Beto, pero sí entrevisté a los Raguayán hace como... Sí, qué cagada, sorry, bro. No sé en qué estaría, Sí, pero... Mira, y ven acá, y la orquesta, como el formato, coloquialmente, me imagino que coloquialmente, ¿cómo era la orquesta? ¿Qué toca la orquesta? Bailable, Tocaba. sí, tocaba bailable, tocaba... Pero que Sí, cover. covers, y tenían versiones de canciones peruanas, de valses hechos como pachanga y ese tipo de cosas. Pero se tocaba mucho, o sea, era una época en la que la mayoría de música en vivo estaba en las discotecas, y era para bailar, ¿no? Bueno, y después de Claro. eso tuvimos La Bandeja también, ¿te acuerdas? Exactamente, y después con Bruno tocábamos en una banda de covers, pero de rock. Y Nico en esa época estaba viviendo en Canadá. Y Nico me pasaba música y me enseñó Al Green. Yo no había escuchado Al Green y me enseñó Al Green. Y con Bruno estábamos tocando rock en paralelo. Y luego de pronto yo no sabía que Nico había regresado a Perú y me lo encontré un día en una discoteca en la que jamás me hubiera imaginado ver a Nico. Aparte en una situación rodeado de actores de Hollywood, porque estaba con unos actores de IAR y de no sé dónde, que él era el encargado de como... estaba trabajando en la producción de una película acá en Perú y era la fiesta de fin de rodaje. Y yo me encuentro con Nico, no sabía que estaba en Lima, me lleva a este box lleno de estrellas de Hollywood y me cuenta que había regresado y que se estaba juntando con Bruno a hacer música y que había traído unos instrumentos raros para la época y se había traído un banjo, un ukulele
y tenía un acordeón, que es un poco las sonoridades también de ese primer disco, pues, ¿no? Y me ha dicho, cállate a la casa de Bruno porque estamos grabando y necesitamos grabar baterías. Y ya, pues, he caído a la casa de Bruno y se ha empezado con el disco no sé cuántos meses, pero de ahí en adelante ha pasado como un año hasta que ha salido el Caracoles. Esa ha sido la transición un poco de la pachanga a Qué Carnaval. buen cuento. Y todo esto que hacías en la orquesta era dentro del Perú, ¿no? Sí, todo eso era dentro del Perú y se viajábamos. O sea, yo he conocido casi todo el Perú por esa orquesta, ¿no? Porque se viajaba mucho en bus, viajes de muchas horas, llegar, tocar, desarmar, subirte al bus de vuelta y regresar. Una vez me contrataron, Sí, de verdad. sí, pero al final me chotearon, no me llamaron. Te dejamos esperando en Máncora. Sí, me hicieron llevar la guitarra, todo. Me fui con mi guitarra en avión a Máncora, a la playa, en el norte. Ahí no me pusieron la voz. Pero ¿Cómo es la movida Qué curioso que lo en preguntes. Perú en general? Nosotros nada más conocemos Lima, la verdad. Como que, ¿cómo es el contexto de ustedes allá, ¿no? O de bandas Es alternativas. bastante realista el Perú en general, económicamente y en todo, y en la música no hay mucha diferencia. La verdad es que la mayoría de bandas son de Lima, se mueven en Lima, no es tan fácil ir a tocar a provincias en cuanto a este segmento hablamos, ¿no? De la música independiente, ¿no? Porque hay No, pero la música. en general, porque no hay como, o sea, no hay como tanto, viajar dentro de Perú es complicado, sí. La música masiva sí tiene un circuito, ¿no? La cumbia, la salsa, sí, o sea, el circuito sí es nacional, digamos, ¿no? En nuestro caso, no hemos viajado muchas veces a provincia, hemos ido a Arequipa como 3, 4 veces, que es la segunda provincia más importante, digamos, en Lima, a Oxapampa, donde se hace un festival que se llama Selvámonos, que es un festival independiente, un poco de esta movida, y a Cusco, me parece, eso no hemos viajado. y a Huancayo y a Trujillo no hemos ido. No. No íbamos a ir, No. pero no fuimos, ¿no? Hay un circuito que está establecido, pero nosotros no lo hemos hecho tanto dentro de ese circuito, pero sí hay un circuito, digamos, nacional de las bandas de indie, que es como Trujillo, Huancayo, Cusco, bueno, un par de provincias más y ahí se termina la lista, ¿no? Y circuito hablando de que hay 2 festivales en el año al que viajan, ¿no? O sea, no es que hay Sí. continuidad. O sea, pero Ok. como turista, ponte sí, como que cuando estaban antes de la pandemia, ellos sí como que, por ejemplo, sí tenían había un circuito que los outsiders, turistas, y ellos como que se hacían que nosotros lo hicimos como muy poquito, ¿no? Lo empezamos a hacer y llegó la pandemia, básicamente. A veces también viajar a provincia para tocar ese circuito era bien fuerte. Querían ir bus 8 horas, 10 horas, 12 horas, no me acuerdo cuánto era, ¿no? Y es un Claro, poco- distancias largas. Sí, Sí. y altura y todo, ¿no? Y viajar dentro de Perú es complicado porque también es como un montón de veces tienes que ir por carretera y sobre todo para ir a sitios como para cruzar los Andes, como a Oxapampa, por ejemplo, no vas a ir en avión, ¿no? Los Pampas son como 10 horas, 12 horas más, creo, no me acuerdo. Claro. Y también la verdad que no ganas tanto, pues. Entonces tampoco te paga, digamos, ¿no? El viaje. Tienes que ir porque quieres ir. Sí, exacto, con un tema, por un aporte casi que cultural. ¿Y suben montaña ustedes? ¿En Tipo moto trekking, o caminando? caminando. No, yo no Son soy montañeros, yo ¿no? no soy tan caminante, la verdad es que la montaña acá no es tan cerca tampoco, o sea, bueno, Marcial sí se va para Chacamaca, sí, ¿ah? Yo me voy Pero de Lima, pero no soy tan. Hay una yo soy más de... cerca, pero las montañas son muy altas. O sea, Huascarán y ese tipo de cosas son como. Tienes que ser montañista profesional, Tiene que- sí, claro. Claro. como así un tema del Everest, ¿no? O sea, están los Andes que Claro, son increíbles y mucha gente que practica eso. Pero bueno, Bruno es medio rocket power, ha sido de hacer un montón de deportes extremos. Sí, ahí me gusta hacer kitesurf, aunque... Yo también hago, Bruno. ¡No! Tenemos que navegar un día. ¿Haces kitesurf? Sí, cabrón. ¡Qué chévere! Sí, sí. Man, ya, plan. Es que te estoy viendo esa chaqueta como North Face y yo dije, coño, este capaz es Sí, montañero. no, pero sí hago kites, hago zap en olas, paddle en olas, corro tabla, he viajado en moto también. Pucha, justo acaba de salir una sincro que la hemos hecho con una serie que se llama, creo que ahora se llama The Long Way Up, pero es con Ewan McGregor, que es el que ha hecho The Long Way Round, The Long Way Down, y ahora The Long Way Up, que pasan por América, es un viaje en moto, desde la Patagonia, Chile, la parte de abajo, hasta Los Ángeles. Wow. Y el actor principal, corrígeme Marcel si me equivoco, pero Ewan McGregor hacía de
¿Cómo se llama? Se me olvidó. Transpotting. Trainspotting, Star Wars. Star Wars. Es un Jedi, brother, claro. Brother, increíble, weón. Que han usado una canción nuestra, qué paja. Y yo soy fan de la serie encima. Qué bien, qué Qué fino. brutal. Sí, está. Pero qué chévere que hagas kite, Beto. Weón. Acá hay buenos sitios para hacer kite, ¿ah? ¿En donde? Ahí enfrente, en la playa ahí. No, aquí en la Costa Verde no se tienes que puede. alejarte? Hay 3 sitios para mí. Uno es Paracas, que es a 2 horas y media de Lima, más o menos, que es una bahía grande, bien bonita para hacer kite. Y te puedes ir a la reserva de Paracas, que es una reserva natural importante. Y es desierto, ¿no? 1 hora dentro del desierto y llegas a una playa que no hay nadie y te metes a hacer kite, ¿no? Bueno, voy a chequear el viento cuando vaya a Perú y me me llevo el Yo kite. acá tengo también, ¿ah? ¿Tú sabrás cuánto? Por 10, favor, 11, 11. Mira, no tengo, 11, 12. tengo 11, 12, O sea, 14. depende de mi gordura. Ahorita estoy Esto yo ya en la- cuadraron un viaje de kite. Esto cuadraron un viaje de kite. Coño, pero es que en verdad, tú sabes que yo empecé a girar y dije, coño, empecé y que me va a, ¿sabes cuando y dices como que me voy a llevar el kite? Porque sí, porque en verdad tienes el chance de conocer, pero es que son tantas las maletas, weón, Claro. que es jodido, ¿no? Es imposible. Pero es una de las metas. Amigos, cuando yo conocí la banda por el video de Si te mueres mañana, no sé cómo llegué al video y el video es así bien, ¿sabes? Te da como esas ganas de vivir. Y empecé a buscar la música, ¿no? Muchas de las cosas que conseguí, las conseguía como por un label me parece que era de Inglaterra, un label inglés o algo así, era como un label. Sí, Ahorita me dijeron que cambiaron de management, estaban firmados antes con una disquera, ahorita están sí. independientes o están Si quieres, con otro. te cuento la historia si quieres, ¿no? Claro, claro. Cuando empezábamos a hacer el Caracoles, yo estaba trabajando en un estudio, se llamaba La Sonora, que era de Gonzalo Polar y Claudio Orlandini, que es en la consola en la que mezclé el Caracoles, ¿no? Y Gonzalo tiene un hermano que vive en México, Chini Polar, y entre ellos quisieron hacer una disquera que se llamó Ombligo, y ahí salió el primer disco de Canaco, el Caracoles salió como Ombligo, que fue el primer disco que lanzaron. En el segundo disco de Canaco conocimos a Martín Morales, no sé si lo has escuchado de él. Martín es un pata que ha estado muy metido en la industria de la música y es un peruano, pero que ha vivido toda su vida en Inglaterra. Y él nos contactó con Strat, que es parte de unas disqueras de K7, y lanzamos el disco con Strat, ¿no? Para todo el mercado, digamos, el mundo menos Sudamérica, prácticamente, y México. De México para abajo era de nosotros. En México trabajamos con Terrícolas Imbéciles, que no voy a comentar mucho. Y este tercero ha salido con Altafonte, que es nuestro distribuidor. Ok, entonces son independientes ustedes, Sí. total. Sí, me parece que acá en Perú, firmados por label, hay 3 artistas. Está Leslie Show, está Ezi Oliva y están los hermanos Yaipen, que han estado firmados por Sony Andes. Y bueno, Leslie Show es la única que ha sido firmada por Sony Miami. Okay. Pero es independiente acá en Perú. Ok, nosotros conocimos a los muchachos de Temple Sour. Sí, acaban de Temple grabar Sour. algunas voces en el estudio hace poco. Compartimos. Buena onda. Sí. Sí, hacen unos videos también súper divertidos. Sí. Tenemos el mismo manager. Sí. Ah, ok. ¿Cómo se llama? Miguel. Rodolfo. No, Rodolfo. Miguel es de Charco, en España. Estás confundiendo. No, ya va, Rodolfo, sí. No, Miguel es el productor con el que nosotros hemos ido allá, creo. Miren, una pregunta. ¿Cómo es el feedback de todos al momento de escuchar las mezclas del disco? ¿Cómo es ese proceso cuando teniendo esas canciones que tienen tantas capas? Me imagino que el proceso de la mezcla es bien meticuloso. ¿Les gusta esa parte del proceso de hacer canciones? Me encanta, es lo que más me gusta. Es lo que más me gusta, de verdad. Marcial se ríe. Sí, es que puta, en verdad, pues, bueno, hemos mezclado acá en el estudio, lo trajimos a Matías y lo mezclamos Matías y yo. Mira, acá tengo un setup de voces. Justo estoy para empezar un disco. Mira este bebé. Es como un micrófono de los 50, pero hecho ahorita. Moff es la marca. Es un español que los hace, pero bueno. Con este micro grabamos las voces del Si le doy zoom. Claro. Pero sí, es lo que más me gusta. Me encanta buscar audio, weón. Me encanta hacer jugar con el audio, ¿no? Hay todo un mundo ahí. Y siento de que la escala que hemos usado por los últimos años y a la cual nos hemos acostumbrado a escuchar, el 440 y todo, es súper duro, ¿no?
Estuve grabando a un músico medicina en Cusco hace poco en un formato ambisónico. Y después he estado tratando de tocar con él, ¿no? Pero es bien difícil porque utiliza instrumentos ancestrales que funcionan en otra escala. La separación de las notas entre sí tiene distancias diferentes a la escala normal, do, re, mi, fa, sol, ¿no? Y las notas en sí están en otra frecuencia. Entonces, aproximarte a eso con un instrumento tradicional es muy complejo. Pero sí, a mí me apasiona esa parte del sonido, las texturas, todas esas cualidades que hay, ¿no? Y empecé a descubrirlo en verdad con el sinte que nos prestó Pamela Rodríguez, para el disco Quema, 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 que fue un Subfati de Moog, y ahí empezamos a jugar con eso, ¿no? Y ahí se desató las ganas de los sintes. ¿Te acuerdas, Nico? Perdón, no, está hablando Yeli. Tranqui. ¿Qué cosa? No, tranqui, hablaba del Subfati de Pamela, que bueno, finalmente nos compramos uno, ¿no? Estoy en el estudio, por si acaso. Pero casi El lo estudio... usamos en el disco, lo compramos por las huevas. Porque lo usamos un culo en el quema, 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 y en el Zoom has usado el Eurorack y el Bucla y el OB6. O sea, sí, pues. No hemos metido muchos Subfati. Es un gran sintetizador, huevón. Deberíamos usarlo más. Sí. Pero es que también es un sonido que está un poco demasiado presente en varios discos de esa época. Ya también como que medio que yala, ¿no? Un poco, o sea, medio que se quemó un poquito el sonido del Subfati en ese momento, creo. ¿Y sabes una cosa que es delegada? ¿Cómo? ¿Es delegado todo el tema del sonido hacia Bruno? O sea, en aspectos como, digamos, no necesariamente... Más técnicos. Sí, en aspectos técnicos quizás un poco más, pero como que conceptualmente creo que hay como un montón de aporte de otros lados, ¿no? O sea, tipo, claro. Por ejemplo, pucha, no sé, a veces en la decisión de poner Afrobeat, de ir hacia como ritmos un poco más rápidos y cosas así, sí, yo la verdad que tenía ganas de hacer algo más pastel, más relajado. Conceptualmente es lo que se desarrolla en grupo, pero de hecho como que Bruno es como que tiene pues su estudio inmenso con todas las cosas y está mucho más, claro, sí, tiene más herramientas y más medios para hacer que esas jugadas se aterricen de la mejor manera, ¿no? No, y de cierta forma también los discos siempre han estado enfocados alrededor de un equipo. Ponte, el Caracoles tiene por todos lados esta joyita, que es el Space Echo. El Space Echo, claro. Está por todos lados, ¿no? Te decía de que si le doy zoom, tiene por todos lados este sinte, ¿no? El bucla. Este es el Subfati, pero de acá lo hemos usado un montón también, el OV6. El Quema tiene también el bombo, ¿no? El bombo andino está en el Quema. Bueno, y este estudio es Bukiana, pues, que en verdad recién lo estoy terminando. Pero, ajá, yo no creo que ustedes paren de experimentar. No, ¿verdad? Imposible. O sea, porque al principio nos decía que ustedes estaban como en un proceso de experimentación y es como que, o sea, estas cosas que están diciendo es como si mañana aparece otro instrumento, capaz hacen un disco con, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, eso me parece súper cool. Sí, yo creo que es divertido. Ese aspecto, la escena actual peruana es chévere, la independencia de los proyectos, eso también, ¿no? Porque la gente hace lo que se le da la gana, porque nadie le tiene que responder a un label y nadie tiene como un límite de tiempo para entregar un disco, estas cosas. Entonces hay mucha creatividad y muchas cosas pasando, ¿no? Y sí sentimos un poco que ha habido como una ola en los últimos 10 años de nuevos proyectos, y ha sido Ya es Salomón, ¿verdad? También. No, Salomón es de Colombia. ¿Dónde? Pero su novia Colombia, ¿sí? No, Salomón lo que pasa es que yo lo he visto en Lima porque la novia sí, y él ha sido roommate de Búho, que es hay una banda que se llama Números Primos acá, y uno de ellos ha sido compañero de Salomón en Nueva York, creo. Claro, ¿verdad? Sí. No sé quién es Salomón. ¿Salomón Vega? Salomón. Sí. Ese, sí. Sí, para un montón acá. Bueno, ahorita por la pandemia no tanto, pero el año pasado venía cada 3 meses. Sí. ¿Cómo es el ensamble live de Kanaku y el Tigre? Ha cambiado disco en disco. Y yo creo que eso también ha sido importante en de discos, de bajistas, por ejemplo, ¿no? Sí.
El primer disco está grabado con contrabajo, todo, y tocábamos en contrabajo, y tocábamos con el pianito chiquito, y el banjo, y la otra huevadita, y realmente tener un setup de tantos instrumentos acústicos sonoramente es complejo. Todo acoplaba, y era muy difícil amplificar las cosas, y que no rompan. Entonces, para el segundo disco dijimos ya, fuck it, saca la guitarra eléctrica, saca el bajo eléctrico, y vamos como en formato de banda de rock, por manera. Somos Van a tener metales en este ensamble nuevo. No Sí, no brutal. sabemos, ¿no? Porque depende, porque siempre tenemos como diferentes setups para depende de cuánta plata hay, ¿no? O sea, como que a veces Claro. tenemos que ir tipo de A3, a veces tenemos que ir de A5, y la idea es ir de A7, que es lo que cuando tenemos la banda completa vamos con vientos, pero Ok. en verdad eso depende mucho del bolo y de las circunstancias, ¿no? Sí, pero el set Ok. Un setup económico, por así decirlo, ¿no? Donde no tengamos que ir con todo, pero, Claro, pero ustedes tres pueden salir a tocar, a defender el disco en cualquier lado. o sea, Lo no hemos hecho conviene. ya. Lo hemos hecho de a tres con un set de Ableton, que íbamos rotando y tenían que todos aprenderse los timings de los clics, ¿no? Entonces tocabas un poco de drum machine, después tocabas guitarra, salían pistas, regresabas a drum machine y te ibas como que moviendo en multiinstrumentos los tres, ¿no? Marcial tocaba bombo y guitarra y lanzaba cosas. Complejo, pero divertido. Yo creo que se podría desarrollar bastante en formato así, que es más fácil de girar también, ¿no? Pero tocar como banda también es bien chévere, y llega un punto que una banda se asienta y se comprime de cierta forma, ¿no? Su sonido, y sentir eso como parte de ella es bien paja. Claro. Sí, nos ha pasado en la gira sobre todo, ¿no? Que tienes esta seguidilla de conciertos y cosas que te hacen tocar, no sé, durante 2, 3 semanas, casi todos los días con la banda, y sientes que al final de la gira, pues la banda está en su... Sí, Claro. no. Sí, pues ¿Cómo les va con las fotos, los photoshoots? Nunca sabes. Me acuerdo, nunca, ¿no? Es que estaba buscando y no sale, tienen pocas fotos, no les gusta, ¿no? no fotos nunca. Hemos hecho unas nuevas chéveres. Un chifa, sí. Por el año del conejo hemos hecho unas fotos nuevas chéveres. Son Pero bien chillonas, ¿sabes? No sé si saben chéveres, ¿sabes? Están interesantes. Y el tema de la actuación, porque en este video del año del conejo tienen un performance, los tres dentro del video. ¿Qué tal le fue en la actuación en el videoclip? fue graciosísimo, ¿no? Porque salimos nosotros en videos. El primer video del Caracoles, que tiene también actuación de por medio, y en el de Quema, 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 y este es el tercer video en el que aparecen nuestras caras. Y cuando los directores, que son una productora que se llama Señor Z, nos dijeron, bueno, van a bailar, fue como que, ok, pero no sabemos a bailar. Entonces, hubo una coreografía a la que le dijimos, mira, no somos expertos bailarines ni pretendemos serlo, así que esto es lo que hay, a ver qué puedes. Y la cosa fue divertida. O sea, creo que nos hemos divertido mucho haciéndolo, más allá de lo profesional o que haya sido nuestra actuación. La pasábamos tan bien vernos todos en personaje, y ver a Nico bailando, ver a Bruno con el terno de juez. A mí me pusieron unas lentejuelas encima, entonces fue algo súper bueno. Marcial, el más rociado de todo el set. No paraban de rociarlo de sudor todo el tiempo. Con un spray así. Todo el video, si lo ves, sale todo el tiempo mojado. Y Nico, ¿cómo te fue con la coreografía? La hice, la practiqué y bueno, me da un poco de vergüenza hacerlo, pero ya lo Súper hice cool, nomás. brother. No, está increíble, brother. Increíble el ¿Y video, qué hermano. La tanto se partieron. involucran Gracias. en el proceso creativo de los videoclips, en las ideas, en todo? O sea, porque me cuentas que el señor Ser, esta productora, los llama y tienen una idea y delegan o participan en la... En el caso de este video, pucha, ellos vinieron con todo y fue como, esto es lo que vamos a hacer. Nosotros dijimos, chévere, nos gusta, vamos. Y después nos hemos dedicado básicamente a bailar, a hacer coreografía y a actuar, Qué cool, weón. A pasarla bien. a pasarla bien. Por ejemplo, Nico sí se involucra bastante, ha sido medio que co-director de un par de videos, ¿no? Con Mika. Sí, yo pues sí- es que es lo que te vacila también. Al comienzo el plan era ya, Nico, yo grabo y tú haces los videos. Claro, Ya. me imagino. Pero bueno. Les gustan las sesiones en vivo porque tienen una sesión que está. A mí me encanta, en verdad, esa sesión live. ¿Cuál? La de, La que tiene como los bombillos atrás. claro, Que además tienen el disco completo en Spotify.
voy a decir cómo se De llama. Señor Z también, de hecho. Esta productora, que es una productora publicitaria en realidad, hace muchos comerciales acá en Perú. Lo chévere es que de una u otra manera utilizan esas ganancias para hacer otros proyectos chéveres, alternativos, y uno de ellos era Playlist, Cool. Ajá, playlist, ese, exactamente. a distintas bandas y las ponían en alguna locación chévere y las grababan y después esto se editó. Entonces esa sesión viene por el lado del señor Z que nos invita a hacerla. Y la otra que tenemos, que también está en Spotify, se llama Todos están invitados, que fue cuando fuimos al Stereo Picnic. Aprovechamos que estábamos allá y a nuestro manager se le ocurrió que era un buen plan tratar de hacer versiones de nuestras canciones con invitados colombianos, aprovechando que había mucha gente. Tienen una con diamante eléctrico. Tenemos con Sí. Diamante Eléctrico, con Esteman, Un Nico Fela. con Nico Fela de los Petit Felas, y lo grabamos en Árbol Naranja. O sea, nos quedamos 3 días más después del Stereo Picnic y nos encerramos en Árbol Naranja 2 días completos a grabar esa sesión. También tenemos Esa la no la de he visto, Pulpos, que la hicimos acá en el estudio. Pero sí. Hay un live de Pulpos. ¿Qué país ha sido como especial fuera del Perú Pucha, todos. para la banda? Todos. En verdad es increíble cuando llegas a otro país y sobre todo cuando viajas en Latinoamérica, o también España, y llegas a otro país y es tu casa también, ¿no? O sea, hay tantas cosas culturales parecidas, hay un sentimiento tan afín que es bien bonito viajar con la banda y sobre todo que vas con tus patas, ¿no? Con tus amigos. Sí, pero a Colombia, al país al que me parece que más hemos, bueno, entre Colombia y España, ¿no? Pero en Colombia hemos tenido varios conciertos súper chéveres. Fue el primer lugar al que fuimos a tocar, bueno, el segundo lugar, fuimos a México primero a tocar Fuimos a México, fuimos primero, sí. al Marvin y después fuimos a Colombia al Festival de Avería y por ahí nos Hoy nominaron. México, maldito. Bueno, México es increíble también, pues, ¿no? Pero Sí. ahí en México nos ha faltado constancia. Es difícil, No, es nos Es ha un difícil. mercado duro, abrir es un unos mercado shows Y duro. estar y cantidad de tiempo, ¿no? Y hasta mudarse siempre es como que una mejor idea y eso porque tienes que estar ahí, pues, ¿no? Y no nos ha dado el tiempo ni nada para hacerlo. Hemos ido 3 veces a México, ¿no? O más. Miren, yo les quiero 4, preguntar algo que 5. les quiero preguntar esto. Si ustedes pudiesen arreglar el Fans Also Like de Spotify, ¿a quiénes pondrían en el Fans Also Like del perfil de Kanako? O sea, como las bandas que te recomienda Spotify. Ah, exactamente, exactamente. Que uno no las puede modificar. Entonces te ponen ahí como un algoritmo lo que salga. Tienen que ser como... ¿Gustaría que salga o qué es lo que creemos que debería salir? Bueno, no, o que te gustaría que salga. Puta, Evo Taylor, pero ni cagando, pues. Pero sería brutal. Evo Taylor y Tony Allen o Frank Ocean y no sé, cosas que no escucharon, ¿no? O sea, Paul Simon y qué sé yo. Es que nosotros sentimos que eso es una herramienta que si tú lo pudieses cambiar en el Spotify, Y yo creo que confío más en el algoritmo, o sea, confío más en el algoritmo en cuanto a darle a la gente que busca la banda que le va a gustar que en mi propio criterio de lo que yo creo que suena el disco, ¿me entiendes? O sea, yo Claro. siento que el disco tiene a Tony Allen y a Evo Taylor y que siento que tiene a Damon Albarn y siento que tiene a Frank Ocean y a todas esas cosas, de alguna manera u otra están como el autotune, el ritmo de Afrobeat, de esto de acá, la mezcla de canción pop, sobre ritmo africano, que es como bien, es bien, escucharon el último disco de Gorillaz. no, Escúchalo, está está bueno. buenísimo, buenísimo. Bueno, escuchar. Como solista hace cosas así tipo como, o sea, como Canadá, por ejemplo, es una canción que yo siento que es como por ahí, ¿no? Como medio, o sea, es esta idea de hacer como ritmos africanos sobre armonías que no son necesariamente tan comunes en la música africana, sino como melodías de pop, armonías y melodías de pop sobre ritmos que no suelen estar así, ¿no? Yo creo que el disco en general tiene eso, ¿no? Como que todo está como medio fuera de contexto, ¿no? Incluso el título del disco está fuera de contexto, o sea, es como de pronto tienes todas estas sonoridades que no suelen estar juntas con ese tipo de ritmos y con ese tipo de arreglos, o sea, como todo es medio como un collage, ¿no? De como diferentes cosas que no necesariamente tienen una relación obvia,
Sí, claro. Y creo que al final siempre estamos haciendo ese tipo de síntesis en los tres discos, de como que chapar elementos muy sintetizados de como que cosas de todos lados y como que mezclarlas en este concepto tanto sonoro como estético, ¿no? Y como lírico y como completo, o sea, íntegro en todo sentido. Y esta cosa de este rompecabezas en el tercer disco está desde las letras hasta los ritmos, hasta los arreglos, hasta bueno, y finalmente en lo último, pues, que es la última etapa que es ya la del sonido y todo eso. Claro. O sea, está como todo está así, como todo es como una licuadora de... Sí, pero el sonido empieza desde que se conecta algo para grabar, ¿ah? Desde ahí empieza. Y el sonido empieza desde ahí. Es verdad, es verdad. Pero sí, estoy de ¿Cómo es el acuerdo con eso. cómo es el ejercicio de composición? Es libre y variado, siempre distinto. Escriben todos. En este disco, composición, es que en este disco hemos partido un montón de los ritmos, por eso es tan rítmico. Hemos empezado desde la pauta rítmica y eso también como que condiciona el tipo de melodías que van a salir, ¿no? O sea, si tú empiezas a cantar una canción desde el piano, a componer desde el piano, las melodías que te van a salir son otras. Y eso también ha sido interesante porque han habido otras canciones que sí se han compuesto desde el piano, pero después que se han montado sobre ritmos que no estaban previstos a la hora de componerlas. Y eso incluso también termina cambiando la manera, las cadencias melódicas y las decisiones que tomas en ese sentido, ¿no? Entonces, como que, pero en el grueso, la mayoría de canciones han partido desde el ritmo, en este disco, ¿no? Porque es como que eso te condiciona un montón a la hora de Sí. componer. También interesante porque hemos usado Drum Machines este disco. Antes nunca habíamos usado eso. Y ha sido un cambio también hacer eso de ahí. Jorge André Balbi es el baterista con el que trabajamos. Jorge André lo conocemos hace 1000 años. En verdad era parte original de la banda de punk de niños y amigo, ¿no? Y ha grabado en todos los discos. Gran baterista. El matrimonio, dos de los elementos que yo siento que son más importantes en el disco, de hecho, son la batería y el bajo. O sea, en la mezcla de Jorge André Balbi con Mirko Lupis, o sea, esa decisión de haber juntado a estos dos huevones Súper cool. es como que le da un montón de la personalidad del disco al disco. Y incluso también, como decía Marcial anteriormente, ¿no? El hecho de que el primer disco sea con contrabajo, el segundo disco sea con bajo eléctrico con uña, tipo Bob Dylan, y el Moog en algunas canciones, y el hecho de que el tercer disco, en vez de, o sea, hemos hecho una huevada que era como casi no lo que estaba de moda, ¿no? Lo que está de moda en el tipo de producción, digamos, digital, es tener un bajo sintetizado súper grave que te marque una nota y que no tenga casi ritmo, como que le hemos metido un bajo eléctrico tocado por un bajista de funk y eso como que, y una batería, entonces como que eso como que, digamos, como que no hemos caído como que tan redonditos en la tendencia del sonidito del 2019, ¿me entiendes? O sea, como que siento que de alguna manera nos hemos aproximado a eso de otro ángulo, como, o sea, ¿no? Porque finalmente los ritmos que estaban sucediendo en ese entonces, tipo el mumbatón, el trap, el reggaetón, todos son ritmos africanos. Entonces, a mí personalmente me gusta un montón como que ir a la raíz de la música que estoy escuchando y no tomar la referencia necesariamente de la música que me gusta, sino que ver qué es lo que está atrás y de dónde vienen esas ideas, ¿no? Y cómo puedes ir directo a la fuente para poder sacar como una influencia más pura, ¿no? Como que sea tu interpretación personal de ese género, de ese estilo. Como que ir realmente a la raíz semántica de la música que estás escuchando. Entonces, cuando yo pensaba en la raíz semántica de las cosas que a mí me estaban gustando en ese entonces, como Frank Ocean o el trap o el reggaetón o lo que sea, man, ya siempre terminaba en África, o sea, en Ed Taylor y en cosas así como más de raíz, ¿no? Entonces me parece que eso como que nos ha terminado dando como un contexto o un marco, escucha, un poco más, un poco una interpretación un poco más propia de un poco de lo que está pasando ahorita en vez de hacer como que un disco de pop, trap, Bueno. reggaetón, ¿no? O sea, como y samples. Es colaborativo. O sea, es decir, los arreglos de bajo y de batería o sea, se delegan un poco a estos dos panas invitados
¿O ustedes ya tienen eso que sí programado? Yo creo que es importante cuando diriges cualquier proyecto, o sea, cuando produces un proyecto o lo que sea, que sí sea colaborativo y que la gente que está colaborando sí se sienta parte de eso. Y también es como un poco tu labor como productor, saber que estás llamando a ese músico porque ese músico tiene algo Claro. que te va a aportar, que tú sabes qué es lo que te va a aportar. Y que tú sabes que tú vas a ponerlo fuera de contexto, vas a ponerlo en un lugar que no es el lugar usual quizás, pero tú sabes de qué madera está hecha ese músico. Entonces estás un poco también llamando a ese músico porque ese músico tiene un estilo y tiene algo que ha desarrollado por años de años, seguramente, que lo hace muy único. Y cada músico que hemos chapado a lo largo de los 3 discos, sobre todo en caso de los bajistas, es como que cada bajista que hemos usado tiene una personalidad muy, muy especial. El sonido que tiene Rafa de la Cuba y la manera que él tiene de tocar y su bajo, todo que no tiene sustain, es muy particular suyo y el toque de Mirko y las influencias que él trae, que él aporta rítmicamente es muy suyo y lo mismo con Noel. Entonces, No, como él es muchas un veces, crack. Tiene una banda que se claro, llama Manante, que es cuando de llamas al jazz. músico, perdón, No, está hablando de nada, Noel un poquito. sí, Pucha, sí, sí, Noel es un crack también. Hay de eso, pero también hay de esos encuentros fortuitos, ¿no? De que cayó alguien al estudio y ya métete a grabar. Y han terminado grabando y eso ha sido... O sea, en puta, este disco, por ejemplo, hay un pata que se llama Colin, que es el baterista del show de Gloria Estefan en Broadway, ¿no? Gloria Estefan tiene... Miami Sound Machine tiene esta obra en Broadway sobre la vida de Gloria Estefan y Colin es de esta obra, ¿no? Entonces está tocando muchísimo Miami Sound Machine con los mismos músicos de Miami Sound Machine y es muy amigo de Mirko porque estudiaron en la misma escuela en Nueva York, entonces vino a pasar unos meses acá y cayó también al estudio un día, ¿no? Entonces era como que, oye, ya estás acá, métete a grabar también, ¿no? Y de esas han habido varias en los 3 discos en general, ¿no? De gente que ha pasado por el estudio y hemos aprovechado que hayan pasado sin haber premeditado tanto de llamarlos a grabar y han entrado, terminado. eso fue súper lujo, en verdad. Fue increíble que se dio, porque de hecho como que había una canción que estábamos como medio que no sabíamos qué hacer con ella, que al final no entró en el disco, y empezamos a ver como, "Oye, ¿qué podemos hacer con esta?" Y el gringo como que estaba ahí, medio como que aportando lo que podía, y en un momento fue como, escuchamos El Año del Conejo, y él agarró y dijo, oye, yo puedo meter una batería ahí que puede quedar súper chévere. Y dijimos, ya, métele. Y en verdad, pucha, hizo una cosa increíble. weón. Claro. O sea, Sí, a mí me encantó ese momento, eso que dice Marcial, ese momento fue maldito. qué cool. Fue muy espontáneo, fue muy como así de la nada. Eso fue chévere, man. Y como cada persona también te pone como su energía en el disco. Esa huevada creo que nutre un montón los discos de Canácula, ¿qué pasa ahí? O sea, no es cero hermético el proceso. Pucha, en uno de los temas, en Quiero saber quién es tu novio, tocó Balbi, que es nuestro baterista tradicional, con Colin, y los dos compartían. Colin creo que estaba tocando ahí todos los Claro. shakes así, y se Sí. grababa en vivo, Y ¿no? Jorge Los Andrés micrófonos todos abiertos nomás. es baterista de Nos quedó bien Sharon paja. Van Etten, ahí en Estados Unidos. Es el batero de Sharon Van Etten, que gira con ella y todo, y tiene un sonido a la hora de grabar increíble. Entonces, Increíble, weón. De hecho, el sonido de la batería, o sea, el weón como que vino y le sacó los parches a los tones de abajo, las afinó de tal manera, nos pidió como que tal tarola, tal bombo, tuvimos que Sí. agenciarnos todo el setup. weón. Muy exquisito, pero en verdad, o sea, como que le aportó un montón al sonido del disco también, o sea, Toda como esa que batería, aportan de bastante. la que le sacamos los toms y todo, la que le sacamos los parches, la grabé también toda con condensadores, alucina. Es full condensador la batería, no tiene dinámicos más que para el bombo. Es Claro. que el toque de Balbi también te permite hacerlo, pues, porque tiene un manejo de la dinámica muy fino. Sí, toca suavecito además. Sí. A diferencia de Gisela, ¿no? Porque ponte, Gisela graba en Romeo y el toque de Gisela Gisela toca fuerte, weón. Y Romeo es como que bien sólida, weón. O sea, como que no tiene ese quimbao que tienen las otras, ¿no? Gisela es como maquinita, ¿no? Es como pa, pa, pa. Tiene un toque bien fuerte. Balbi, como dice Bruno, es un huevón muy como toca. Es bien dinámico, en verdad. Puede tocar fuerte también, pero no suele ¿Sabes hacerlo. que me encanta como que escucharlos hablando así? Porque a veces pasa en proyectos y en bandas, ¿no? Que no tienen esa apertura, ¿no? Como que los miembros originales
tienden de alguna manera bueno, por la evolución misma del proyecto, no existe esa apertura, oh, mira este pana, como ese cambio de dinámica, ¿no? Dentro del sonido, porque a menos de que cada músico evolucione a otras cosas, ¿no? Y sí, se nota que son apasionados de los distintos aspectos necesarios para tener una banda, ¿no? En general, que desde lo audiovisual, lo musical, lo técnico, ¿no? Me hago la pregunta de en qué contexto, y Nico, no sé si es más hacia ti, pero me gustaría escuchar la opinión de todos. Si Kanakú tuviese fuese el soundtrack de una escena, ¿qué tipo de escena sería? Creo que depende de qué integrante veas, ¿ah? Y siempre alucinado que está como medio que siempre estás como como en un viaje, ¿no? Como en una carretera o estás en una ruta de algún tipo, ¿no? Siempre estás yendo por algún lado, siempre es como algo bien de transiciones, de viaje. Y yo siempre lo pienso así. Quizás en el último disco no tanto, pero definitivamente los dos primeros. Así Sobre haciendo todo. los primeros, y en el último, ¿cómo lo ves? El último, o sea, también tiene un poco de eso, pero no sé, como que por ahí que tiene otras cosas, otras posibilidades de escenas, algo quizás más, es un poco más, yo lo siento más nocturno el otro disco, por más que sea muy colorido, como que lo siento un poco más como de noche, como que los otros lo siento más como sunset. Claro. Claro. Caída de sol, y este es un poco caída de sol, pero ya un poquito más como 7 de la noche. Claro. Y Marcel y Bruno. Escucha, ¿qué? Sobre el tema de qué escena sería. Claro, como desde a mí, o sea, yo veo que a veces uno piensa unas cosas que no sé, Pucha. capaz no, pero Claro, el Caracoles, yo siento que es un disco medio astral, o sea, de cierta forma, como que te habla un montón de espiritualidad sin decirlo, ¿ya? Siento que el Quema lo tiene un poco, ¿ya? Y que es paja, porque a veces cuando hablas de existencialismo, fuera de que se acerque a la persona de otro ángulo, te toca, ¿no? Y eso es bien paja. Yo hago música por eso, en verdad, porque la música, pucha, me mueve, el sonido me mueve, me apasiona. El Si le doy zoom, siento que es un poco más conceptual y un poco más citadino, y es un poco más como que ha querido ser objetivo sobre algunos temas. Y siento que habla de la tecnología y me hace reflexionar un montón sobre cómo nos relacionamos con la tecnología hoy en día, ¿no? Y cómo eso ha afectado, en verdad, a diferentes generaciones, en la forma en la que nos relacionamos, ¿no? Y creo que el disco quizá toca esos temas o te abre esos conceptos sin ser tan explícito al hacerlo, ¿no? Pero eso es lo que hace que sea bonito y que tenga trasfondos, ¿no? Y capas también. Entonces, ¿qué película sería? La verdad que no sé qué película sería, pero, pero pucha, es la historia que veo, ¿no? ¿Has visto esta película como que es que yo creo que los videos también ya son como esas escenas, o sea, el de Si te mueres mañana me parece que es como, esa es la escena. claro. Esa es la escena, sí, escena. total. O sea, en el video del Sí. Año del Conejo es como que esa es la escena. Claro. El primer disco, por ejemplo, yo creo que en general acá en Perú la gente le agarró un montón de cariño porque lo identificaba un montón con la ciudad. La ciudad medio que era un tema Bueno. recurrente, entonces ese es un disco que yo siento que podría ir bien con una película como peruana, en la que se ven escenas de la Costa Verde así en bicicleta y este tipo de cosas. El último más bien creo que es como un viaje, pero un viaje más intenso, ¿no? Como cuando sale Johnny Depp con Benicio del Toro camino a Las Vegas en Fear and Loathing, por ahí podría sonar donde la... Está psicodélico, psicodélico. O sea, el segundo también es medio psicodélico. El primero Sí. también. O sea, siempre hay como un Todos elemento. psicodélicos. Y Todos. ustedes dos, quiero escuchar a ustedes dos que hacen cine y audiovisuales. A mí me parece full eso que dijo Nico, que yo siento que la música de Kanakú como que te lleva por un viaje, ¿sabes? Estás como en una carretera, nunca me perdí, esos temas son así como para escucharlos rodando, viajando en carretera, me parece que pega full. Sobre todo con ese comentario de que este último álbum es más como nocturno. O sea, no nocturno, pero como que el color y la temperatura es de noche. ¿Sabes? Y lo veo así. Me pasan como mucha información mucho rato, pero es como que no me quiero salir, ¿sabes?
Entonces como cada vez me pasó con este álbum que lo escuché varias veces el fin de semana y siempre era algo distinto, como que mierda, este delay por ahí pegado. Y no lo había visto antes y, ¿sabes? Esas cositas así, easter eggs, me encantan del álbum. Me pasó eso, que la primera vez que lo escuché, como que me gustó, quiero saber quién es tu novio, me gustaron un par de canciones y después lo escuché como una semana después y me gustaron otras canciones, como que te va agarrando moods distintos el disco también. Maleada, sí, en verdad sí. Amigos, nos pasamos la hora. Gracias por la conversación. Quería preguntarles algo que siempre se lo preguntamos a todo el mundo y es, si alguien los está escuchando por primera vez en esta conversación, ¿qué canción ustedes le recomiendan que entren, es la entrada al mundo de Kanaku y el Tigre? O sea, del tercer disco, al mundo del tercer disco, en general. En general, si hay alguien que quiera escuchar, que quiera entrarle a la banda y que ustedes dicen, esta canción es la entrada perfecta a la música de la banda. Yo creo que mejor decimos una cada uno para que tengan un poco de opciones, pues, ¿no? Claro. Yo te diría que Vives de Verano. Me encanta cómo suena, me encanta el arreglo. Es una canción que me gusta. Me gusta la letra, no sé. Te diría eso. Yo Si te mueres mañana. Que sí siento que es una canción con O sea, siento que el mensaje es tan universal que no importa dónde la escuches, cuántos años tengas, en qué situación de la vida estés, es un enunciado que contiene tantas cosas dentro que es como el impacto, creo que es... ok, quiero escuchar más de ellos. Me parece que es una buena canción de introducción y tiene un poquito del primer disco, tiene un poquito del segundo y sin haber hecho el tercero, hasta tiene un poquito del tercero también. Sí, claro. Yo pienso igual que Marcial porque por la misma razón. O sea, pienso que Si te mueres mañana es como si me vas a decir cómo nos introducimos a Kanaku, como que creo que Si te mueres mañana es una canción que está como en el medio entre el primero y el segundo disco, ¿no? Como tiene un poco de los dos mundos, es como una buena canción que te engloba un poco el universo de Kanaku y el Tigre. Okay. Pero si me dices a mí como mi canción favorita, yo tengo dos canciones que son como mis favoritas, o tres, ¿no? Pero diría, pejón... O sea, yo diría como del último disco diría Donde las almas resucitan, que es mi favorita, sí. Pero no te podría... Ese es el Afrobeat, ¿verdad? Claro. Que no te podría decir que es una canción que te diría, introdúcete a Kanaku y el Tigre con esta canción, ¿no? O sea, como, no sé si bajo esa premisa, pero ya que mi canción introductoria es la misma que Marcial, entonces menciono Deberíamos mencionar una del Caracoles, Tu verano o invierno, también es lo que pensaba, en verdad, sería paja que hubiéramos mencionado una de cada disco, pero bueno. Tu verano o invierno es un tema también bonito. ¿Con qué canción cierran el show? Con Si te mueres mañana. Mueres mañana. Depende del show, sí, ¿no? Depende del show, pero Si te mueres mañana... Cuando son show de danzas, cerramos con otras canciones. Cuando son shows son festivales, sí cerramos con Si te mueres mañana, pero en los shows largos no cerramos con Si te mueres mañana. Cerramos con El inminente Martín. Los shows largos, que son como los de fans, los de bar, con los fans que te escuchan todas las canciones, veo que no sabemos muy bien cómo va el setlist también. Eso nos suele pasar mucho, que nos subimos al escenario y le vamos preguntando a la gente qué quiere escuchar. Eso es maldito. Eso está bueno. Hermanos, gracias por el tiempo, gracias por la buena onda. Increíble el disco, José. Y toda la discografía. Encantado de conocerlos. Ojalá nos podamos tomar unas cervezas pronto en alguna calle en Lima o por aquí en el DF también. ¿Están en el DF los tres? Sí. Ojalá. De hecho, estaba en los... Por favor, si llegan a venir, por favor, avisen. Oye, pero me vas a llevar a hacer Kaito, ¿no? No, claro, también. Lo que pasa es que aquí quedan lejos, güey. O sea, hay que avión, pero vamos. O sea, de bolas que sí. Aquí vamos a comer tacos. Aquí vamos a tomar mezcal y tomar cerveza. Y tequila, sí. Aquí esta ciudad es como de borracho. ¿Hace cuánto tiempo viven allá? Nosotros tenemos poco, como 1 año, 2 años, entre 2 años y 3 años, entre todos. ¿Y antes de eso vivían en Venezuela? Sí. Bueno, kind of, sí. Algo es que estamos separados todos de hace tiempo, la verdad. Topo estaba en Miami, yo estuve una época en Miami. O sea, como que no vivimos en la misma ciudad. En Barcelona. Sí. ¿Y producían y componían o producían lo que sea tipo a la distancia, los tres? Lo que pasa es que también los procesos fueron cambiando, pero sí, o sea, durante giras nos encerrábamos ¿sabes? Por ejemplo, Árbol Naranja fue un sitio donde en Colombia nos encerramos en un momento. Entonces, como que se ensaya para las giras antes de salir de gira
y para los discos igual un poco. Y como que el proceso también ha cambiado, ¿no? O sea, ahora sí utilizamos más como la computadora al momento de producir tal cual como lo nombran ustedes, ¿no? Pero es que, claro, es de la manera que todo el mundo lo está haciendo ahora. Y sobre todo como que con esto del COVID, imagínate, ¿no? Mucha gente quedó como separada, ¿no? Por distintas circunstancias. Entonces, ¿sabes? Acá esto, no sabemos, o sea, qué loco cómo va a ser el mundo, ¿no? Sí. O sea, Que esto está muy loco. Está muy loco, tal cual. Pero bueno, cuando pasa esa locura, como dices, acá andamos, así que si llegan por acá alguna vez y nada, estaría bueno hacer algo de música juntos también alguna vez. Claro. Por favor. También, brother, Sí, Bruno tiene todo. Eso lo podemos hacer como que a la distancia igual, ¿ah? No Claro, tenemos Es cierto. lo digo nomás, o sea... Pero no la chela, Pero no el lo- scalp, ¿no? Bueno, coño. Borrachos. Es lo que toman allá, borrachada pisco, ¿no? virtual. Yo Pisco, tomé una vaina pisco. que era pisco sour, que vaina tan dulce. Uf, sí, y engañosa. Te tomas 2, 3 y estás... Y está, güey. Sí, está. Me gusta. No, pero también pendientes de quedar conectados en networking, hermanos. Cualquier cosa que ustedes necesiten que podamos llevar su música a la gente que nosotros nos escucha, nos sigue. Estamos siempre pendientes de colaborar como sea. Igual acá. Genial. En este mundo Igual, independiente, gracias. en esta guerra independiente. ¿Ustedes también? Gracias. Sí. Sí. Ah, man, ya. Todavía me acuerdo el año pasado que, Sí. que lo seguía y empecé a ver estas fotos en el avión privado y en Los Ángeles y la puta madre. Pero, y no me acuerdo quién le dije, no tengo la menor idea con quiénes han firmado los raguayas. Ángel. Están en Marina del Tamarán. Y yo sabía que les iba bien, pero no sabía que les iba así de bien. Y después vi el video y fue como que buena jugada. Ah, qué bien, hermano. ¿Y nada? ¿Qué cosa? Tienes que ver el video, tienes que ver el video. Porque en Oye, verdad estoy ese con un amigo proyecto... acá en el estudio. Habla, Jay. Beto, que le quiero saludar. Habla Beto, ¿qué tal? Soy tu fan, brother. Brother, Demasiado, soy fan de Rawayana y bueno, soy amigo de la enciclopedia y ustedes lo conocen bien a él. claro. ¿Cómo te llamas, no? Juan Carlos, pero ahí mi AKA es Jace y enciclopedia también freestylea, entonces hemos estado en viajes juntos varias veces. Ah, qué cool, lo voy a decir. Es nuestro, Qué bien, campeón, bro. nuestro campeón de freestyle acá en el Perú, Jace. Ah, sí. Ah, qué bestia. Oh, shit. Encantado, bro. Igual, Chévere. igual. Claro De que verdad, sí. un gusto, aunque sea así, de alguna manera verlos. Los escucho un montón. Bueno, no los interrumpo más. Abrazo, hermano. Gracias, bro. No, brother, quedamos pendientes de hacer música y de tomarnos las cervezas, el kite de los muchachos y de hacer música también, así sea a distancia. Mira, manden vainas.